Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es José Daniel Piña González. Soy alumno del Instituto Politécnico Nacional del plantel SIGS-UST. Soy en la carrera de Psicología. La finalidad de esta entrevista es conocer el proceso y la importancia de la evaluación psicológica en esta institución que es de corte jurídico. Le voy a pedir algunos datos. ¿Me podría decir su nombre, por favor? Sí, Elizabeth Plata Vázquez. ¿Su edad? 36. ¿Cuál es su escolaridad? Licenciatura en Psicología. ¿En dónde estudió usted la licenciatura? En la UNAM, en la FES Iztacala. Ya comenzando con lo que son las preguntas, ¿podría decirme usted a qué se dedica dentro de esta institución? Estoy dentro del área de atención a víctimas del delito y la labor de la institución es realizar valoraciones psicológicas a todas las víctimas del delito, brindar terapia psicológica, dar cursos, talleres de prevención, el dar asistencias a las víctimas ante el proceso jurídico o penal que están llevando a cabo estas víctimas. Okay. Dentro de la institución, ¿cuál es la importancia que tiene la evaluación psicológica? Generalmente la evaluación psicológica es un elemento de prueba que requiere el Ministerio Público para determinar el daño moral que presenta la víctima por el delito que está denunciando. El daño en este caso pues varía de acuerdo al tipo de delito que te estén presentando, pero para ellos es como una reparación del daño y determinar de acuerdo a una sentencia cuál sería el pago justo, en este caso del indiciado, a partir de el daño que presenta la víctima. Okay. Ya pasando como algo más específico, ¿qué pruebas psicológicas conoce usted? Bueno, proyectivas y psicométricas. Okay. Dentro de estas, bueno, pues vamos a abordar distintas, de acuerdo también a la edad y de acuerdo a la problemática o al motivo de evaluación que vamos a requerir, ¿sí? En este caso, ¿quieres que te describa cada una de las pruebas? Pues si quiere, incluso viene ligado con las siguientes preguntas. Okay. Las pruebas psicométricas que abordamos son pruebas de ansiedad. En este caso manejamos varias: C+R, el STAI, y el C+R es prácticamente enfocado para evaluar nivel de ansiedad en niños. El STAI también pues es ansiedad, pero es en adultos, en donde nos enfocamos de evaluar el momento en el cual ellos están sintiendo en ese momento de la evaluación el grado de ansiedad y en rasgo, o sea, cuál es el nivel de ansiedad que el individuo generalmente está como acostumbrado, si lo podemos llamar así, a presentar niveles de ansiedad. Manejamos otras pruebas para medir la depresión, el de Beck, cuestionario de Calderón, el CDI. El CDI es para niños y ese prácticamente nos evalúa el estado de ánimo, lo que tiene que ver con los rasgos de autoestima también. Y se me está olvidando la otra parte que evalúa es sobre los sentimientos negativos. Okay. Ese es el CDI. Hay otro que también viene mucho más completo para evaluar la depresión y es en niños adolescentes.
olvida su nombre, CDS, está en inglés, Diccionario de Depresión Infantil, Children's. Y ese prácticamente aborda mucho más áreas, ¿no? Que prácticamente se van enfocando hacia la depresión, lo que es el estado de ánimo, lo que tiene que ver con pensamientos hacia la muerte, rasgos de autoestima, viene mucho más general, ¿no? Y ahí podemos detectar precisamente por qué el menor presenta la depresión, hacia qué se está enfocando específicamente. Ya manejamos ansiedad, ya manejamos depresión, manejamos las pruebas de frases incompletas, niños, adolescentes, y manejamos lo que tiene que ver con cuestionarios para complementar, en este caso, cómo se sienten las personas a nivel conductual, a nivel afectivo, a nivel somático, interpersonal y cognitivo, que es el CASI. Nos enfocamos mucho en cuestionarios para valorar el estado por el cual se encuentra la víctima. Ya me dicen, a ver qué otros. Aparte de esos, manejamos las proyectivas que ya te comentaba, persona bajo la lluvia, el de la figura humana, el test de la pareja, el HTP, que es casa, persona, árbol, el de la familia, prácticamente nos enfocamos en eso cuando hay víctimas de violencia familiar. ¿Cuáles otros? Manejamos también el Bender, lo que nos ayuda a valorar el coeficiente intelectual. Se me está yendo los otros, los psicoanalíticos, como te comentaba, pues prácticamente sí, claro, también nos apoyamos mucho en estos, el CAT, el CAT-H, el otro de fábulas de Dus. Ahí también vemos el DAT. El CAT pues lo utilizamos prácticamente para menores y nos sirve mucho para detectar rasgos de personalidad y cómo se encuentran ellos relacionándose hacia lo que pudieran ser casos de abuso sexual infantil. Y el DAT muchas veces lo utilizamos para ver otro tipo de indicadores en casos de homicidios, en casos de secuestros, cómo se expresan ellos ante toda esta situación que vivieron. Nos apoyamos también de técnicas, juego libre o a través de títeres, nos apoyamos en algunos materiales para abordar lo que son los esquemas corporales, identificar las partes donde estas personas les tocaron a los menores, en qué partes del cuerpo les tocaron. En algún momento hemos utilizado los muñecos anatómicos también. ¿Qué otro? Cuentos de hadas también es psicoanalítico. Déjame checar qué otros. Pues prácticamente serían como en general los que el beta 3 de inteligencia. Ya no aplicamos muchos de inteligencia, pero el beta 3 es como el más rápido de aplicar. Okay. Generalmente nos enfocamos hacia las pruebas que pueden ser mucho más fáciles, rápidas, y que en una sesión, 2 sesiones podamos recabar mayores datos o mayor información. Sabemos que existen muchas otras, pero aquí por la misma premura del tiempo nos enfocamos más a aquellos que son fáciles de aplicar y que a toda la población pues, les puede ser mucho más fácil de entender. Ok, ahorita que me mencionó las pruebas que utilizan por lo general, ¿qué prueba es la que más aplica y en qué caso?
Frases incompletas, porque ese se utiliza en muchos casos. Ahí detectamos principalmente sus sentimientos de temor y de culpa y cómo se desenvuelven ante el entorno familiar. Entonces esa prueba es como la básica para todos los casos, ¿no? Cómo se desarrollan ante la cuestión de un secuestro, cómo se desarrollan ante una situación de abuso sexual, cómo se sienten, qué vivieron, qué experimentaron, si hay sentimientos de culpa en torno al hecho, si hay muchos sentimientos de enojo a lo que les ocurrió, y es muy complementaria porque nos da también una perspectiva en torno al futuro, ¿no? O sea, fácil de aplicar y muy rápida de interpretar. Ok, esa es como la básica. La otra que utilizamos, persona bajo la lluvia, que nos vamos a apoyar de una proyectiva, de una psicométrica, y en este caso, pues en cualquier caso de lo que tiene que ver con víctimas del delito, vamos a identificar rasgos de ansiedad y de depresión. Entonces cualquier prueba que podamos complementar en torno a esta, pues nos va a hacer funcionar. Esto es tanto como para niños como para adultos. Así es, tanto como para niños como para adultos, porque estamos enfocándonos a identificar rasgos de ansiedad, rasgos de depresión, cómo se expresan ante la situación que vivieron, que nos ayuda mucho frases incompletas, y en este caso también en la proyectiva, que yo generalmente les pregunto siempre, a ver, dibújame aquí, qué es lo que, la situación de la persona bajo la lluvia, dibújame la persona, ¿no? La complemento, ahora hazme una historia de esa persona. Generalmente esa no se aplica así, pero yo les pido que me relaten. Muchos de los casos que aquí se ven, pues ellos empiezan a narrar pues lo que precisamente acaban de vivir, lo que acaban de sufrir. Entonces eso nos da como una mayor elemento de prueba, ¿no? La proyectiva nos arroja muchísimos datos. Entonces siempre vamos a ir complementando proyectivas, psicométricas y la entrevista, que es básica. Esas son las más utilizadas. ¿Cuáles son las menos utilizadas y para qué sirven? Las menos utilizadas. ¿Cuáles serían las menos? Pues las psicoanalíticas, ¿no? ¿Para qué sirven? Pues para identificar pues cómo se va desarrollando su personalidad en torno a los hechos que vivió, cómo se expresa ante el momento que vivió, si visualiza con incertidumbre su futuro, con temor hacia su entorno, con sentimientos de enojo hacia su agresor, con sentimientos de baja estima hacia sí misma, con sentimientos de suicidio, pensamientos de quererse morir. También nos arrojan la información, pero muchas veces nosotros aquí casi no las utilizamos por la cuestión de tiempo. Sí, claro. Porque estos nos llevamos más tiempo en narrarme cada uno de los relatos que aparecen aquí, dime qué es lo que estás apreciando, y también son igual de funcionales que las otras, ¿no? Pero por la cuestión de tiempo y la interpretación, pues las descartamos en muchas ocasiones, ya que aquí nos llegan muchos urgentes con detenido. Urgentes con detenido es hacer una evaluación en 3 horas. Entonces nos tenemos que ajustar a la condición de la persona, a la condición que nos está pidiendo el Ministerio Público y a nosotros integrar rápido el estudio. Sí. Bueno, cambiando un poco de tema, ¿la aplicación de las pruebas psicológicas tiene alguna remuneración extra ahora sí que en esta institución? No, toda la atención es totalmente gratuita. Ahora, en cuanto a la metodología, ¿cómo se da la evaluación? Se va dando a partir del motivo por el cual llega la víctima.
porque muchas veces nos piden que determinemos el daño que presenta la víctima por el delito de secuestro, por el delito de violación, de maltrato familiar, y se va a dar a partir de qué es lo que nos solicitan. Aquí en esta área nos pueden solicitar peritaje psicológico, impresión psicológica o impresión diagnóstica o un psicodiagnóstico. Una impresión, si nos solicitan una impresión diagnóstica, consta de 3 sesiones, de 2 a 3 sesiones aproximadamente. Estamos hablando de 2 a 3 horas. Si nos requieren un psicodiagnóstico, se va a dar de 4 a 6 sesiones. Y si nos piden un peritaje, pues son 6 sesiones prácticamente. Entonces, a partir de ahí, de lo que nos solicita el Ministerio Público, nosotros vamos a determinar qué pruebas vamos a aplicar. Para una impresión diagnóstica, generalmente nos acompañamos de 2 a 3 pruebas psicométricas, psicológicas y otras técnicas que vayamos a complementar la entrevista, ¿no? Para el psicodiagnóstico es lo mismo, lo que es la observación, lo que es la entrevista, técnicas, y aquí vamos a utilizar más de 5 pruebas. Y el peritaje ya es también más de 5 pruebas. Entonces depende de lo que el Ministerio Público nos llegue a solicitar en el oficio. Ya que vemos que es una impresión y que quiere que determinemos el daño que presenta la víctima por violencia familiar, entonces vamos a enfocarnos a buscar indicadores o características de personas que han sufrido violencia familiar. Nos vamos a remitir a la bibliografía, en donde generalmente vamos a ver que si, en este caso, generalmente la mayoría que nos solicitan son mujeres que han sido víctimas de violencia familiar, pues puede haber indicadores de ansiedad, puede haber indicadores depresivos y rasgos de personalidad pues acordes a esta situación: baja estima, tristeza, culpa, enojo, impotencia, que va encaminada hacia lo que la persona refiere a haber sufrido. Entonces nos vamos a basar en lo que nos solicita muchas veces el Ministerio Público. Ya de ahí pues partimos qué es lo que queremos aplicar, y de acuerdo también a las características de la víctima. Si es una víctima que en este caso no sabe leer o es débil visual, vamos a aplicar pruebas que complementen y que puedan apoyarnos para integrar los resultados de la valoración. Ligado con la pregunta que le acabo de hacer, ¿cómo analiza usted los resultados de las pruebas? A través de la bibliografía, ¿no? A través de lo que es la teoría y toda la investigación que se ha hecho en torno a personas que presentan, por ejemplo, alguna situación de secuestro. Generalmente vamos a enfocar en estos casos que presentan trastorno de estrés postraumático. Y ahí vamos a ligar cuáles son los indicadores que presentan estas víctimas y cuáles son los resultados que nosotros tenemos en nuestros instrumentos, ¿no? Si estos concuerdan, generalmente lo que arroja un instrumento de evaluación en depresión lo va a arrojar en ansiedad, y lo que arroja en ansiedad lo va a arrojar en el test proyectivo. Entonces ahí es donde vamos a ver todos los indicadores que existen en las personas. En cuanto también a los resultados, ¿necesita usted de ayuda para analizar los resultados? Pues sí, pero aquí más bien es como por la cuestión de tiempo, volvemos a lo mismo, ¿no? Requerimos de ayuda, sí, porque a veces tenemos que estar pues, cotejando la información, viendo los resultados. Ya te decía hace un momento que a veces no aplicamos unas pruebas porque son más difíciles de interpretar, nos llevamos más tiempo, y muchas veces buscamos pruebas que rápido nos arrojen los resultados en ese momento y califiquemos, ¿no? Entonces, bueno, nos enfocamos hacia pruebas proyectivas, así nos llevamos más tiempo y tenemos que pues apoyarnos a alguien de servicio social para poderlas
ir analizando con mayor detenimiento. Pero generalmente siempre vamos a estar solos. Ok. Y para concluir, ¿cómo comunica usted los resultados al evaluado y a la institución? Ya una vez que terminamos la valoración con la persona, pues le explicamos cómo se encuentra, qué sugerencias le vamos a dar. A ver, pues mire, usted tiene un alto grado de ansiedad, que esto le está impidiendo el poder salir a la calle sola. Entonces necesitamos ir disminuyendo con algunas técnicas, ya se le empiezan a sugerir desde ahí, o inclusive se le hace la invitación atenta para que den seguimiento con nosotros a un proceso terapéutico. Eso es casi de ley. Terminan la evaluación y tienen que ahora dar seguimiento con nosotros para terapia. Ya una vez que están en terapia, pues ya se trabaja sobre todos esos resultados que se les dieron. Ahora, hacia la institución prácticamente es mediante informe. El texto se escribe todo lo que se plantea, cuál es el objetivo, el planteamiento, es la metodología que se va a llevar a cabo, antecedentes familiares, antecedentes del caso, análisis de resultados y conclusiones. Y en conclusiones vamos a empatarlo con lo que es las referencias teóricas que tengamos en torno a los casos. Entonces, en ese sentido, hacemos ver a la autoridad que nos solicita que esta persona presenta características de haber sido víctima de violencia familiar, ya que generalmente en estos casos las personas llegan a sentirse describimos y ponemos todo lo que presenta esa víctima. Posteriormente también tomamos un apartado en donde sugerimos qué sugerencias le damos a la víctima. Terapia psicológica, orientación, atención médica, atención psiquiátrica, alguna otra índole que nosotros empezamos a detectar y ponemos todas nuestras referencias de donde nos estamos basando para la integración del estudio. Ok. Bueno, aquí concluye mi entrevista. Agradezco mucho su tiempo y la información brindada, la atención que me brinda. No, ¿de qué? Hasta luego. Hasta luego.